En este capítulo, capítulo 17, vamos a empezar a desarrollar lo que nos hace falta para poder hablar sobre la ecuación de Einstein. Um, y básicamente en este capítulo vamos a tocar dos o tres temas importantes. El primero es que vamos a desarrollar lo que se va a llamar el gradiente absoluto o también la derivada covariante. Es otro nombre que se le da a lo que el libro llama el gradiente absoluto. Uh, También vamos a desarrollar otro concepto que se llama un marco de referencia lorentziano o un marco de referencia inercial. ¿Okay? Y básicamente esos son los dos puntos importantes. Y también vamos a hablar sobre la geodésica, no tanto como un extremo de la acción, sino vamos a hablar de la geodésica como una trayectoria recta, ¿verdad? Que sigue esa primera ley de Newton, entre comillas. ¿Okay? Que hemos también hablado un poquito de eso anteriormente. ¿Por qué tenemos que desarrollar un gradiente absoluto o una derivada covariante? Porque vimos anteriormente que la derivada de un escalar, eso es un tensor, pero la derivada de un tensor no es en general otro tensor. ¿Y por qué queremos que la derivada de un tensor sea un tensor? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos escribir las ecuaciones en física utilizando tensores. Porque la propiedad importante de los tensores es que si yo escribo una ecuación tensorial que es cierta en un marco de referencia o en un sistema de coordenadas, esa ecuación tensorial va a ser cierta en todos los otros marcos de referencia o en cualquier otro sistema de coordenadas. ¿Okay? Esa es la propiedad importante y eso se debe a que los tensores son objetos geométricos, por ejemplo los vectores, los one-forms, que su existencia es independiente de cualquier sistema de coordenadas. ¿Okay? Así que, ¿por qué la derivada de un tensor o la derivada de un vector, para hablar de algo más en específico, no es otro tensor o no es un tensor? Para ver eso, vamos a ver el caso de un vector y yo voy a trasladar ese vector sin cambiarle la magnitud ni la dirección a ese vector. Lo voy a hacer en dos superficies planas con dos sistemas de coordenadas distintos, pero lo que voy a hablar ahora aplica muy bien a sistemas de coordenadas en superficies curvas, en espacios curvos. Así que aquí tenemos un sistema cartesiano, aquí tengo el vector A, y trasladé el vector A sin cambiarle su magnitud ni su dirección. Y en el mismo espacio, básicamente un plano, hice lo mismo, cogí un vector A y lo trasladé sin cambiarle su magnitud y su dirección. Recuerden que no soy artista, así que vean mis dibujos con los ojos del corazón. Pero en vez de un sistema cartesiano, estoy usando un sistema de coordenadas polares. En el sistema cartesiano estoy llamando los vectores base, en este caso, X versor. ¿Okay? Y pues los vectores base, aquí en este sistema de coordenadas polares, E sub beta, vector E. En estos sistemas de coordenadas cartesianos, los vectores base van a ser unitarios y constantes. Por lo tanto, si yo derivo los componentes del vector A, que lo puedo trasladar con respecto a la posición en donde está el vector A, pues esos componentes son constantes y por lo tanto la derivada de ese vector va a ser igual a 0. Como debe ser, ¿verdad? Porque el vector no cambia, lo que estoy haciendo es trasladándolo. Ahora, al yo hacer lo mismo con este vector A, pero usando coordenadas polares, los componentes del vector A cambian mientras yo lo traslado de aquí hasta acá. ¿Por qué?
Porque los vectores base van a cambiar. Los vectores base que están en este punto, ¿ok? Apuntan y tienen magnitud distinta a los vectores base que viven en este otro punto acá. Como los vectores bases cambian, los componentes de A tienen que cambiar para representar exactamente el mismo vector. Por lo tanto, la derivada de los componentes de ese vector van a ser en general distintos de cero. ¿Okay? En el sistema cartesiano, donde los componentes del vector se comportan como pienso que se deben comportar, ¿okay? Ese vector A lo puedes escribir como una combinación lineal de los vectores base. Así que un cambio infinitesimal en ese vector A lo puedo escribir como un cambio en los componentes por los vectores base, más los componentes por el cambio en los vectores base. Pero esos cambios en vectores base son cero porque en coordenadas cartesianas estos vectores son constantes. Así que en el plano en coordenadas cartesianas, que entiendo las cosas y sé cómo se comportan las cosas, vemos que el cambio en el vector A es la derivada del vector con respecto a las cartesianas, con las coordenadas cartesianas, por el cambio en las coordenadas por XU, donde este cambio en las coordenadas sale al escribir el diferencial de AU como la derivada AU con respecto a X alfa, diferencial X alfa. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar una manera de escribir el cambio en el vector A en un sistema que no sea cartesiano como algo que va a estar multiplicando el cambio en la coordenada por los vectores base. O sea, lo que yo quiero hacer es buscar una expresión similar a esta, pero para un sistema de coordenadas general. Y empezamos a hacer eso en el próximo video.